Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a una clase más sobre vectorial. Estamos atendiendo el tema de ecuaciones paramétricas. El día de ayer abordamos las ecuaciones paramétricas de la línea recta en el espacio, x y z, en función de un vector paralelo a dicha línea y un punto por el cual pasa. En los ejercicios que resolvimos nos dimos cuenta que no todos son iguales. Depende mucho de cuáles sean la información que tú conozcas. En este caso se puede dar directamente el vector paralelo o el punto, pero en otras ocasiones no se tiene ya sea el vector o el punto. El día de ayer resolvimos un ejercicio en el cual el vector era desconocido. Los ingredientes para el cálculo de esta línea recta es el punto y el vector, ¿verdad? Si tú no conoces uno, todavía no puedes hacer el cálculo de la ecuación de esta forma. Entonces lo más recomendable es una gráfica en el cual tú estés visualizando la información que tienes y cómo puedes calcular o encontrar lo que te hace falta. Bueno, el día de hoy vamos a ver ahora planos, ecuaciones paramétricas del plano en el espacio X y Z. Les comparto la pantalla. Bueno, pues un plano lo pueden imaginar como una hoja de papel, el cual no tiene grosor y vive en el espacio. Bien, entonces, para calcular las ecuaciones del plano, la ecuación paramétrica del plano o en función de vectores, no basta con dar un vector paralelo al plano, porque si tú tienes un plano, lo puedes, vamos a, no reacciona esto. Imaginemos este plano. Un plano es una hoja de papel, ¿bien? El cual se extiende infinitamente en todas direcciones. ¿Así? Bueno, resulta que para caracterizar este tipo de formas en el espacio, no basta con que yo dé un único vector paralelo. Este vector es paralelo al plano, ya que viven en el mismo, plano. Entonces, si te das cuenta, puedo dibujar infinitos vectores y todos estos son paralelos a este plano. Sin embargo, ninguno de ellos me va a servir para poder describirlo. Necesito algo diferente para el cálculo de la ecuación de esta forma. Esto de aquí no me sirve. Bien, no funciona porque puedo dibujar infinitos vectores, todos ellos paralelos a dicho plano. Entonces, lo que puede funcionar es lo siguiente. Imaginemos, este es el espacio X, Y, Z. Y vamos a dibujar un plano en este espacio. Bien, voy a poner estos así para representar que está por detrás. Así. Y este es el eje Y. Bueno, ¿qué pasa si yo trazo un vector perpendicular al plano o bien a esta hoja de papel? Perpendicular. Un vector perpendicular es una flecha que atraviesa esta hoja. Lo atraviesa en 90 grados, ¿de acuerdo? Esta flechita. A esta flecha le voy a llamar N. Bien, y esta N en este caso es
un vector perpendicular al plano. ¿Bien? El plano le voy a llamar P, porque sí, P de plano. Bueno, puede funcionar este vector, porque ¿cuántos vectores perpendiculares puedes tú trazar a un plano? Solamente 2. Bueno, puedes trazar infinitos, pero recuerda que estos vectores los puedes hacer equivalentes a este vector amarillo. Solamente basta trasladarlos y hacer coincidir su punto inicial con el punto final, y es suficiente. ¿Bien? Puedo trazar infinitos, sí, pero todos ellos son equivalentes. En el caso de los vectores paralelos, los de aquí arriba, estos vectores no son equivalentes, ya que apuntan en direcciones diferentes. Unos apuntan a lo mejor a, no sé, hacia arriba, hacia el eje X positivo, otros al eje X negativo, son direcciones totalmente distintas, ¿bien? Pero en el caso del vector perpendicular, puedo trazar infinitos de estos y todos van a apuntar en la misma dirección. Puedo trazar uno perpendicular en ese sentido o a lo mejor al revés, que lo perfore hacia abajo. ¿Bien? Si tú rotas este plano, imagina que lo rotas, vas a ver esto. Este es el plano. ¿Bien? Simplemente roté el plano para verlo de perfil. No tiene grosor. Lo vamos a ver como una línea recta. ¿Bien? El vector perpendicular es este de aquí. Este es el vector que atraviesa. Y lo atraviesa 90 grados. ¿Bien? El origen a lo mejor está por aquí. No importa realmente, es nada más que se entiende la idea. Ese es mi origen. Bueno. Vamos a definir un punto arbitrario en el plano. Y también un punto por el cual pase dicho plano. Bien. Es decir, en el caso de la recta, nosotros dimos dos condiciones. Uno es un vector paralelo y otro un punto por el cual pasa. Las condiciones para el plano van a ser también dos. Uno de ellos es el vector perpendicular a este y otro es las coordenadas de un punto por el cual esté pasando este plano. Ese puntito lo voy, aquí en la 3D, lo voy a representar por esta cruz. Bien. Este punto le llamo P0 y tiene coordenadas X0, Y0, Z0. ¿Bien? Ese vector, bueno, perdón, ese punto es un punto. Sí, pero no tengo todo el volumen. En la imagen de la derecha puedo suponer que es este punto de aquí. ¿Bien? Ese es el punto P0. Así, porque sí. Bueno. Necesito encontrar, bueno, estas son mis condiciones. Un vector perpendicular al plano y un punto por el cual pasa. Con eso debe ser suficiente para calcular la ecuación de este plano. Voy a localizar, con respecto a mi origen, el punto P0. Trazo un vector que parta del origen a este punto. Es este de aquí. Bien. Este vector le voy a llamar R0. Porque sí. Bien. El R0 son qué componentes va a tener. Este vector R0 tiene componentes punto final menos punto inicial. ¿Se acuerdan? El punto final es el punto P0. Sus coordenadas son estas. Su punto inicial es el origen. Bien. Sus coordenadas del origen en el espacio es 0, 0, 0. Punto final menos punto inicial, ¿qué te va a dar? Pues X0, Y0, Z0 menos 0, 0, 0. Es decir, X0, lo pongo aquí abajo, Z0. Observa aquí algo. El vector R0 y el punto P0 tienen las mismas entradas. Sin embargo, el punto P0 como tal es coordenadas de un punto. Y el vector R0 son las componentes de esa flecha. ¿De acuerdo? No hay que confundirlos, son diferentes. Voy a localizar sobre el plano un punto arbitrario.
el que sea, le voy a llamar P. Así, un punto el cual se puede desplazar. A lo mejor ese punto se adentra a lo largo del plano, no va a importar. Este punto P tiene coordenadas X, Y, Z. Bien. Localizo con un vector que parta del origen a ese punto P. Trazo un vector así. Y este vector le llamo R. Las componentes de este vector son punto final menos punto inicial y serían X, Y, Z. Entonces, ahora, ese punto P, aquí en la figura 3D, es un punto arbitrario. A lo mejor es este de aquí, no importa. Bien, este es el punto P. Los vectores esos parten del origen. En el caso del punto P0, este es el vector R0, y en el caso del punto P, este es el vector R. Bien. Ahora, voy a unir el punto P0 y el punto P. Observa que estos dos puntos están sobre el plano. Los voy a unir con un tercer vector. Un vector que se llame, lo puedo calcular con el método del polígono. Los junto. ¿Cómo me conviene? Aquel que vaya del punto P al punto P0. Bien, este de aquí. Entonces, así. Bueno, a ver, déjenme ver, si no, para no hacer más cambios de los necesarios, no, hay que pensar al revés. Al revés, así. Bien, ok. Ese vector rosa está dentro del plano, no está fuera de él. Los vectores azules, R0 y R, están fuera del plano verde. Bien, observen que no están contenidos en este. Pero el vector rosa, ¿qué es lo que hace? Une los puntos P0 y P, y esa los une con un vector, el cual está necesariamente dentro del plano P. Aquí en la figura no se ve, pero aquí en esta perspectiva es más claro. Yo estos puntos los uno con un tercer vector. Bien, este vector es igual a R menos R0. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Pues muy fácil. Si te das cuenta, aquí tienes un triángulo. Bien, los lados de ese triángulo están definidos, o bien, sí, son descritos por vectores, los cuales están unidos punto final con punto inicial. Me fijo en el R0. Este R0, su punto inicial coincide con el origen, el punto final coincide con P0. En el punto final de R0 está anclado este segundo vector rosa, que se llama R menos R0. Por el método del polígono, si yo sumo el vector R0 con este vector rosa, suma vectorialmente, ¿qué pasa? Pues que este vector se cancela con este y queda R, y ese R es el que cierra la cadena. Bien, entonces viene dado por esa expresión. El vector rosa es R menos R0. Ahora, este vector rosa está dentro del plano y el vector amarillo es perpendicular al plano. Por lo tanto, este vector amarillo es perpendicular al vector rosa. Es decir, el ángulo entre ellos debe ser necesariamente 90 grados. Y para matemáticamente, dos vectores son perpendiculares cuando el producto punto entre ellos vale 0. Eso lo hemos visto varias veces desde la semana pasada. Bien, entonces, lo pongo aquí. El vector n es perpendicular al plano P. Pero este vector R menos R0, todo este está contenido o pertenece al plano P. Por lo tanto, el vector n debe ser perpendicular a ese vector. Bien, y eso matemáticamente lo puedo escribir de la siguiente forma.
el producto punto de este vector con este otro debe ser igual a 0, necesariamente. No hay de otra, porque el ángulo entre ellos es 90 grados. Y así de fácil se obtiene la ecuación paramétrica del plano. Es esta de aquí. Bien. Esta es, vamos a poner aquí cada cosa. Esta es la ecuación paramétrica del plano P que pasa por el punto R0, o vamos a llamarle, sí, R0, por el punto P0, ¿bien? Cuyo vector asociado es R0, y las componentes de este vector son X0, Y0, Z0, y es perpendicular al vector N, ¿vale? Así, muy sencillo. Entonces, para determinar la ecuación de estos planos, tú necesitas saber dos cosas. Un punto por el cual esté pasando, las coordenadas de ese punto, esas coordenadas son el P0, y le asociamos un vector llamado R0, ¿bien? Y también necesitas un vector perpendicular a este plano. Caso contrario al de la recta, porque en la recta debe ser paralela. En este caso, el vector N se puede calcular de diferentes maneras. Solamente debe ser un vector perpendicular. Y recuerda que aquí yo dibujé este vector perpendicular, pero puedo dibujar uno en dirección opuesta. Es decir, si tú tienes este plano P, este vector N no es el único que puedes encontrar. Puedes encontrar uno que apunte en dirección contraria. Sin embargo, sigue siendo perpendicular al plano. Bien, si a este tú le llamas N1 y a este de aquí N2, los dos vectores funcionan. Te van a arrojar ecuaciones paramétricas. Bueno, te va a arrojar la ecuación del plano. Va a ser posiblemente diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Pues porque no hay una única forma de describir paramétricamente a estas figuras. ¿Bien? Lo vimos en el caso de la recta, puedes tener más de una posibilidad. En el caso de este plano también puedes tener más de una posibilidad. ¿Y cuántas posibilidades hay? Pues tantas como vectores perpendiculares tú puedas dibujar. Y puedo dibujar infinitos, muy pequeñitos, muy largos, normales, etcétera. Pero todos ellos son perpendiculares al plano, ¿de acuerdo? Entonces, nada más debes asegurarte de esa condición, la perpendicularidad. Bien, vamos a aplicar esta ecuación paramétrica a un par de ejercicios. No se asusten, está muy fácil todo esto. Copio el ejemplo. Bien, este de aquí. Este es el Stuart. Una ejemplo de Stuart, octava edición. Ejemplo, determinar una ecuación del plano que pasa por el punto cuyas coordenadas son estas, con vector normal, ortogonal, perpendicular, son sinónimos en matemáticas. Bien, y significa que forman 90 grados perpendiculares. El vector perpendicular es n y sus componentes son 2,3,4. Además de eso, se debe determinar las intersecciones y trazar el plano. Las intersecciones se refiere con los cortes con los ejes. Bueno, con los planos XY, el plano XZ y el plano YZ. ¿Sale? Vamos a ver. No es tan difícil. Lo primero que debes hacer en este tipo de problemas es una gráfica para más o menos darte cuenta de qué es lo que está pasando. No tiene que ser exacto, ¿verdad? Es una aproximación. Dibujamos el espacio XYZ, XYZ, y estos son los ejes negativos. Menos X, menos Y, menos Z. Bien. Localizamos el punto por el cual está pasando el plano.
Las coordenadas son 2, 4, menos 1. Sería 2 en X, 4 en Y, menos 1 en Z, aproximadamente, ¿verdad? Entonces quedaría aquí. A ese punto le asociamos un vector. Y ese vector se llama R0. ¿Bien? Las componentes de este R0 son las coordenadas del punto por el cual pasa el plano. 2, 4, menos 1. Ahí está. Por ahí, en la punta de ese vector, por ahí pasa el plano. ¿Qué más debo hacer? Debo localizar el vector perpendicular. Ese vector tiene componentes 2, 3, 4. Localizo las coordenadas del punto asociado. 2, 3, 4 es 2 en X, 3 en Y, 4 en Z aproximadamente. ¿Bien? Aquí. ¿Sale? Este es el vector N. Componentes 2, 3, 4. Ahora, traza un plano que sea perpendicular al vector amarillo, pero que pase por la punta del vector azul. Pues aquí es difícil, ¿verdad? Lo que puedo hacer es simplemente trazar una hoja. Así, ya, ahí está. No se ve como que la perpendicularidad del vector, ¿verdad? Ni que pase por el punto R0, no lo vemos. ¿Qué es lo que puedo hacer en esos casos? Lo que puedo hacer es una rotación. Giro el plano de tal forma que yo lo vea como una línea recta. Este es el plano, ahí está. Este es el plano incógnito, el que me interesa calcular la ecuación. Bien, el origen, aquí está. Este es el origen 0. Coordenadas de este es 0, 0, 0. ¿Dónde está el punto 2, 4, menos 1? Ese punto es por el cual pasa el plano. Está aquí, ¿vale? A este punto yo le asocio un vector, el cual parte del origen y termina ahí. Bien, este de aquí. Este vector es R0, cuyas componentes son estas. Resulta que esas son las coordenadas de este punto, ¿verdad? Aquí, así. Y el vector asociado tiene las mismas componentes. Ahora, el vector perpendicular, a lo mejor el vector perpendicular es así. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es trasladar este vector y hacer coincidir su punto inicial con algún punto del plano. No importa, puede ser aquí, lo puedo dejar ahí, lo puedo mover, lo puedo hacer coincidir con el punto 2, 4, menos 1, lo puedo poner por acá, pero no lo puedo invertir, porque si lo invierto, ya estaría cambiando las componentes que tiene. Bien, cuando tú haces una reflexión, en este caso estás cambiando los signos de las coordenadas. Sería menos 2, menos 3, menos 4. Y ese vector también es perpendicular al plano. Bien, pero vamos a dejarlo así. Solamente lo que estamos haciendo es trasladar este vector que parte del origen a un punto sobre el plano. El que sea, no importa. Tú te complicas tanto como quieres. Bien, lo que hice fue simplemente una traslación. Este es mi vector n y garantizo que es perpendicular al plano. Las componentes de este vector es 2, 3, 4. Bueno, para que yo pueda calcular la ecuación del plano verde, ese plano verde es este de aquí, es esa línea. Bueno, lo veo como una línea porque hice una rotación. Necesito dos cosas, y me lo dice la ecuación paramétrica. Necesito el vector perpendicular. Ese vector puede ser unitario, puede no serlo, no importa. Y también necesito el punto de contacto. Bien, el punto de contacto es R0. Fíjate que aquí tengo esas dos cosas, tanto el vector como el punto. Ya lo tengo, entonces solamente debo sustituir. Bien, sustituimos en la ecuación paramétrica del plano. Sería n punto r menos r0, y esto debe ser 0 escalar, porque recordemos que el producto punto de vectores te da como resultado un escalar. Bien, ¿quién es n? N es 2, 3, 4. Producto punto, ¿con quién? Primero debo hacer la diferencia de lo que está dentro de ese paréntesis. ¿Quién es R? En este caso, R
es un punto arbitrario sobre el plano, el que sea, porque recuerden aquí en la deducción de la ecuación, SR tiene coordenadas X, Y, Z. Bien, entonces simplemente lo sustituyo como eso, X, Y, Z. Quedaría aquí X, Y, Z. A esto le debo quitar el vector R0. Ese vector R0 sí lo conozco. Y tiene componentes 2, 4, menos 1. Cierro. Esto debe ser 0, escalar. Puedo hacer distribución del producto punto, es decir, este vector multiplica puntualmente a este y después a este, restando los resultados. Ese es un camino. Otro es, primero realizo esta diferencia, esa resta de vectores, y lo que resulte, producto punto con el vector de afuera. Quizás sea más fácil. Trabajas lo mismo, ¿bien? No importa. Voy a hacer primero la diferencia. El vector de afuera no cambia, sería 2,3,4, punto. Coordenada X, estoy restando vectores, sería coordenada X de aquí con coordenada X de acá, y los voy a restar. Quedaría X menos 2. No se pueden restar, quedaría así. Coordenada Y, este con este, quedaría Y menos 4. Coordenada Z es este con este, cuidado, es menos 1. Con el menos de la resta se vuelve positivo, y por lo tanto quedaría Z más 1. Listo. No puedo simplificar nada. Esto debe ser el 0 de la derecha. Ahora multiplico internamente o puntualmente estos vectores. ¿Cómo multiplico? ¿Cómo hago el producto punto? Lo hemos visto varias veces también. Es multiplicar componente a componente. Y lo que resulte, esos productos los voy a sumar e igualarlos a este 0 de aquí. Bien. Entonces, componente X con componente X sería 2 por X menos 2. Sumado con componente Y por componente Y, 3 por Y menos 4. Más componente Z por Z, es 4 por Z más 1. Y esto debe ser 0. Todavía no termino. Debo hacer esos productos. Bien, no es tan difícil. Este 2 lo que hace es multiplicar cada elemento. Y similarmente el 3 por estos 2 y el 4 por estos 2. Bien, quedaría 2x menos 4 más 3y menos 12 más 4z más 4 igual a 0. Términos semejantes. Los semejantes solamente son estos. No hay más. Bien, porque los otros son x y z. Quedaría 2x más 3y más 4z. Y esos numeritos, ¿qué te dan? Pues este se muere con este y te queda menos 12. Ese menos 12 lo paso del lado derecho y quedaría igual a 12. Ya acabé. Esta es la ecuación del plano. No puedo hacer nada más. No puedo sumar x con y con z. Bien, no son semejantes. Y pues listo. Eso termina la primera parte, la ecuación del plano. Un plano tiene esta estructura. Tiene las tres variables, x, y, z. Puede tener 2, o bien en ese caso los 3. Y los exponentes de las variables siempre son 1. Si son diferentes de 1, ya no es un plano, es otra cosa. ¿Bien? Ahora, nos interesa el cálculo de los cortes con los ejes. Y trazar el plano, bueno, eso es muy fácil. Lo podemos ver así. Mira, ya tienes la ecuación. Necesito yo, o me interesa el cálculo de las intersecciones con los diferentes ejes. Con los ejes, no con los planos. Bien, con los ejes X, Y, Z. Si yo quiero saber dónde corta el eje X, a lo mejor lo corta positivamente o negativamente, ¿cómo lo hago? Pues si yo me interesa solamente el corte en X, debo anular
la componente Y y la componente Z de la ecuación del plano. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una especie de tabla. Aquí, okay. Aquí vamos a poner eje, el eje de interés. Me interesa el corte con el eje X. ¿Qué debo hacer? Debo hacer en este caso, Y igual a Z igual a 0. Ambos simultáneamente. ¿Bien? Los dos los anulo en la ecuación del plano. ¿A qué se reduce? Quedaría 2X más 3 por 0, porque Y se está anulando, más 4 por Z, pero Z también tiene valor 0. Y esto es igual a 12. ¿Bien? Los ceros se ignoran y quedaría 2X igual a 12. Despeja X, X igual a 6. Porque 2 entre 2 te da 6. Por lo tanto, tú tienes el corte en X igual a 6 unidades. Es decir, por aquí aproximadamente. Por aquí pasa el plano en 6 unidades positivas. ¿Vale? Muy fácil. Si yo quiero los demás cortes, es parecido. Aquí a esta columna le voy a llamar el corte. ¿Bien? Ahora, quiero hacer la intersección con el eje Y. Si yo quiero la intersección con Y, en este caso lo que debo anular es tanto X como Z en la ecuación del plano. ¿Bien? Lo hacemos. Entonces, aquí X debe ser igual a Z y debe ser igual a 0. Sustituyo en la ecuación del plano. Sería 2 por X, pero X vale 0. Más 3 por Y. Aquí Y es el corte, no sé cuál es. Más 4 por Z, el cual es 0 y debe ser igual a 12. Los ceros los ignoro y quedaría 3Y igual a 12. Despeja Y. Y igual a 4. Tienes el corte en 4 unidades positivas. ¿Bien? Entonces quedaría aproximadamente aquí. No hay que ser tan precisos. Bien, es muy fácil. Y ahora el último de ellos es en Z, ¿verdad? ¿En qué punto sobre el eje Z va a cortar? Pues para eso debo anular tanto X como Y. Pues hago 0 en la ecuación del plano, quedaría 2 por X, es decir, 2 por 0, más 3 por Y, es decir, 3 por 0, más 4Z igual a 12. Los ceros los ignoro y quedaría esto. Despejo Z y queda 3. Qué fácil es. Z igual a 3, es decir, va a cortar aquí aproximadamente. ¿Bien? Por ahí, por esos 3 puntos pasa el plano. ¿Qué es lo que voy a hacer? Unirlos. Bien, únelos. Este es tu plano. Claro, el plano se extiende infinitamente en esas 3 direcciones. ¿Bien? Es una cosa gigante. Si tú lo puedes hacer más grande, obviamente. Este es tu plano, ¿bien? Pero los cortes con los ejes coordenados son en X, Y, Z, 6, 4 y 3, respectivamente. Esta es una forma fácil de dibujar el plano, sabiendo las intersecciones con los ejes. Y no es tan difícil calcularlas, ¿bien? Si tú conoces estas intersecciones, pues te puedes dar una idea de cómo va. Y el vector perpendicular, en este caso, debe ser uno que atraviese este triángulo, bueno, ese plano a 90 grados. Es decir, este corte debe ser un ángulo recto. Y este es mi vector N, que era 2,3, y terminamos. Bien, fue muy fácil. Puede parecer mucho cálculo, pero recuerda que es todo el detalle. Bien, si me salto unos pasos que los puedo hacer, pues se van a perder más. Entonces, ya cuando tengan un mayor dominio, se pueden modificar algunas cosas. Aquí lo más importante de todo no es tanto hacer las cuentitas, sino que tú comprendas qué está pasando geométricamente. Si tú no entiendes estas figuras, difícilmente puedes hacer estos cálculos. ¿Bien? Porque de estas figuras vienen las cuentitas. ¿Vale? Bueno, ¿dudas? No. No, ninguna. No, ninguna.
Son muy inteligentes. Déjenme buscar otro ejercicio. Se van a ir para atrás con esto. Agárrense de algo porque está bueno. Bien. Ya. Estas son las paramétricas más sencillas que puedan encontrar. No, todavía no vemos la cardioide, la epicicloide, ocicloide, la astroide y todo lo que termine en oide. Androide. Faltan muchas curvas. Bueno, este ejemplo es de Larson. Es hallar la ecuación general del plano que contiene a estos puntos. Bueno, lo que podemos hacer aquí es primero localizar en el espacio las coordenadas de estos puntos. No tiene que ser exacto. Bien. X, Y, Z. Estos son los ejes negativos. Localizamos 2, 1, 1, 2, 1, 1 aproximadamente. Lo voy a exagerar. Es este. Bueno, no son vectores, no. Son puntos. A este le llamo punto A, porque sí. Bien, porque me gusta el A. Y este tiene coordenadas 2,1,1. El punto B es el 0,41. 0 en X, 4 en Y, 1 en Z. Sería ese, más o menos aquí. Este punto se llama B y tiene estas coordenadas. Finalmente Z es menos 2, es decir, hacia atrás, 1 y 4. Estoy exagerando. Bien, por aquí. El punto C, menos 2,1,4. Bien. Por esos 3 puntos pasa un plano. Es difícil dibujarlo, ¿verdad? Aquí el plano lo voy a dibujar como esto de aquí. Y contiene los 3 puntos. Si tú haces la rotación, vas a tener una mejor perspectiva. Imagina que está aquí el origen y este es el plano, porque sí, el plano que me interesa. ¿Vale? ¿Cuál es la ecuación de esta cosa? ¿Dónde están esos puntos? No tienes que ser tan preciso. Aquí está el punto A, ¿bien? El punto B está aquí. El punto C está acá. Así lo vemos mejor. Bien. ¿Cómo? En función de esos puntos, ¿cómo calculo la ecuación del plano P? Necesito dos cosas. Uno, un vector perpendicular al plano y otro, un punto por el cual pase. Tengo 3 puntos. Puedo elegir el que yo quiera, pero no tengo el vector. ¿Vale? Bueno, ahorita lo calculamos. Queda menos de un minuto. Voy a generar la segunda videollamada. ¿Anda por ahí el Sánchez? Sí, doctor. Sí. Te encargo la segunda. No se vayan. Claro.